Votaré sí sintiéndome hermano de los que votan no y dispuesto a aceptar el veredicto de la democracia, aunque no ignoro que estamos en un régimen de precaria legitimidad. Ya será ganancia que de este trance no salga Colombia enemistada, algunos pocos lo están ya, sino convencida de que necesitamos otra dirigencia, no de personas sino de ideas, que la paz está lejos y que depende de un poderoso cambio de agenda, que no nos lo ofrecerá ni el uribismo ni el santismo. ¿Votaste que sí? Así es, voté que sí. Y ganó el no. Y ganó el no. ¿Cómo fue ese día para ti? ¿Cómo fue el triunfo del no? Bueno, nos hemos ido acostumbrando a las sorpresas en los últimos tiempos, pero esa fue una sorpresa particularmente intensa, aunque por supuesto que hemos apoyado ese proceso de una manera crítica. Sabíamos que el proceso de paz, tal como ha sido formulado por el actual gobierno, tenía muchas debilidades, y la principal de ellas, que yo he intentado señalarla desde hace mucho tiempo, fue la que marcó la pauta de esa jornada, que fue la falta de participación ciudadana y la falta de apertura del proceso a la participación ciudadana. A mí me parece que si el gobierno sabía que ese acuerdo tenía que ser refrendado por la opinión pública, tenía que haber hecho un esfuerzo muy grande por compartir desde el comienzo el proceso con la comunidad, por involucrar a la ciudadanía en lo que se pactaba y también en darle a la gente una conciencia más nítida de qué iba a ganar ella con la aprobación de sus acuerdos. Porque si no se hacía así, y yo sentía ese vacío permanentemente, iba a ocurrir lo que desafortunadamente ocurrió. Un proceso de paz que se le propone a un país y al que el 80% de la población le da la espalda, no es un proceso de paz muy convincente. Hasta acá la noticia del no al plebiscito llegó acompañada como de una especie de análisis que decía que Colombia se partía en dos, más o menos lo mismo que pasó en Estados Unidos hace poco, y con un mapa donde se veía un centro de un color y unos bordes de otro color, un quiebre geográfico, demográfico, no sé si de clase. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides con ese diagnóstico? Bueno, no, es que yo lo que sentí inmediatamente es que tanto el sí como el no, que pretendían repartirse el país, son bastante minoritarios, ¿no? Y ni con los 6 millones que votaron por el sí, ni con los 6 y un poco más que votaron por el no, se puede verdaderamente representar un país de 50 millones de habitantes. En esa medida, yo siento que la vieja tradición de la dirigencia colombiana, que consiste en tomar decisiones al margen de la gente, a veces a espaldas de la gente, y considerando a la gente solo como un testigo que tiene que aprobar las cosas al final, pero no como un partícipe de los acontecimientos, es lo que ha vuelto a marcar estas jornadas colombianas. ¿Quienes votaron no votaron en contra de la paz o en contra de un acuerdo en particular? Yo creo que no votaron ni contra la paz ni contra un acuerdo en particular. Votaron contra el gobierno y contra la guerrilla, ¿no? Este era un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, pero desafortunadamente tanto el gobierno como la guerrilla tienen muy baja popularidad en Colombia en este momento. Entonces, si no fuera porque la guerrilla tiene bajísima popularidad, el gobierno estaría rivalizando con ella en quien tiene menos popularidad en el país. Y es precisamente por eso, por lo que un acuerdo entre ambos, si no lograba tener un ingrediente de participación popular y de entusiasmo popular. Ahora, yo estoy convencido de que el acuerdo es necesario, estoy convencido de que un conflicto de 50 años como el que ha vivido Colombia o más, solo puede resolverse por la vía de una negociación política. En esa medida yo nunca he estado de acuerdo con Álvaro Uribe, que sostiene que a la guerrilla se la puede derrotar militarmente,
se la puede reducir, se la puede arrinconar, pero la negociación es necesaria. Lo que me parece asombroso es que quienes tomen la decisión de hacer esa negociación, de quienes opten por la paz negociada, le tengan tanto miedo al pueblo, a la comunidad, que no quieran vincular a la comunidad en el proceso y que quieran hacer que que el proceso de paz se diseñe solo desde una perspectiva técnica, un poco burocrática y un poco elitista, y confían un poco al azar que la comunidad salga a respaldarlos. Es un voto, porque se ha relacionado Brexit, plebiscito en Colombia, Trump, como tres síntomas de un mismo malestar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Lo ves como un patrón, como alguna respuesta contra el establishment en distintos países, en distintas sociedades? Bueno, un poco podría ser, aunque cada fenómeno de esos participa de una dinámica interna tan distinta que sería difícil asimilarlos plenamente sin cometer arbitrariedades. ¿Tú o tu familia fueron afectados por la violencia política en Colombia? Sí, desde la violencia política en Colombia es antigua, y Colombia, digamos que ha vivido, si no sometida a la violencia, por lo menos perturbada por la violencia, desde antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal, en el año 48. Ya poco antes de su asesinato, Gaitán había convocado a una gran marcha que se llamó la Marcha del Silencio, creo que fue en el año 47, para denunciar la violencia que el país padecía. O sea, era una violencia que venía desde finales de los años 30 y que se caracterizaba por ser una violencia apadrinada por las élites políticas, digamos que fortalecida por la prédica de los partidos políticos, y después de la muerte de Gaitán hubo una guerra civil a la que llamamos genéricamente la violencia, que marcó, digamos, muy desalentadoramente las décadas siguientes. Yo nací en esos tiempos, ¿no? Fue una imprudencia, yo lo sé, pero nací en esos tiempos en Colombia, y nací en esos tiempos en la zona más violenta del país, que era la región del Tolima y la región del norte del Tolima. Y pude, si no ver, porque afortunadamente mis padres hacían lo posible porque yo no fuera testigo de hechos terribles, sí sentía el clima de tensión, de zozobra, y oía las historias, porque los niños lo oyen todo. Yo oía las historias que se contaban, y yo recuerdo a mis 7 años preguntándome cuándo se iría a acabar ese horror. Se entiende que es muy desalentador que 50 años después o más, ¿no?, uno esté todavía preguntándose cuándo va a terminar la violencia. Hay una frase tuya que dice: todos los discursos de poder son tramposos, pero solo los discursos del poder alcanzan efectivamente a la muchedumbre. Me gustaría que me explicaras esa palabra. ¿La muchedumbre lo podríamos entender como los ciudadanos, o hay una idea de muchedumbre distinta? Yo creo que sí, la muchedumbre en términos casi que matemáticos, ¿no? La mucha gente. ¿Y cuál fue la trampa que no alcanzó a la muchedumbre entonces? Perdóname, yo leo el texto, por favor. Sí, yo no digo que solo los discursos tramposos alcancen al público, pero digo que casi siempre solo los discursos del poder logran influir a una gran comunidad. Ahora, en estos tiempos los discursos del poder no solo se transmiten, digámoslo así, desde la política. También muy a menudo los discursos de los medios de comunicación son discursos del poder. Pero yo sí creo que existe la posibilidad de una información que sensibilice a la comunidad. No creo que la única posibilidad de comunicarse con la comunidad sea a partir de la polarización, de la hipérbole, de la fanatización de las multitudes,
Y creo que si en algo tienen que avanzar nuestras sociedades, esa es la posibilidad de crear, de construir ciudadanías maduras para entender las propuestas, para debatir sobre ellas, sin que se tenga que recurrir a los énfasis de la oratoria y a los énfasis del apasionamiento político que durante tanto tiempo fueron los instrumentos en todo el continente y tal vez en el mundo de la política. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, que es el lenguaje de los colombianos, el acento, la forma de hablar, el uso del idioma, que me parece tremendamente gentil, o son acogedores. He tenido que viajar 2 veces a Colombia y en ocasiones es como si estuviera como en la colonia, en la forma de tratar. Por un lado eso, que resulta hay una formalidad, y por otro lado la constatación de una violencia cotidiana. ¿Hay un quiebre en eso? ¿Hay una naturalización de la violencia? ¿Cómo se vive cotidianamente? Bueno, para los colombianos, yo sé que para todos los pueblos, pero para los colombianos de una manera particular, el lenguaje es algo muy importante. Lo es tal vez más que en otros sitios por el hecho de que en Colombia son muy pocos los factores de unidad de la sociedad colombiana, ¿no? El territorio es extraordinariamente diverso, las regiones no se parecen unas a otras, los climas, la geografía, las culturas son también distintas dependiendo de si uno está en el litoral del Caribe o en el litoral del Pacífico o en la cordillera de los Andes o en la región de los ríos, de los valles fluviales centrales o en la región de la Orinoquia o en la Amazonia. Siempre hay grandes diferencias y a lo largo de la historia no fue posible construir un relato unificador de toda esa diversidad, ¿no? La principal característica era y sigue siendo la diversidad, pero ni la geografía, ni el elemento racial, ni casi el elemento cultural permitían formular como esa ilusión de identidad. Y entonces fue la lengua la que siempre unificó al país, ¿no? Primero la lengua como instrumento de la religión, después la lengua como instrumento de la política y ahora en gran medida la lengua que sobre todo agencian los medios de comunicación, aunque también por supuesto las artes, han sido ese factor cohesionador. Entonces para los colombianos tal vez por eso el lenguaje ha sido tan central, ¿no? Si no fuera porque tenemos esa lengua común, casi que nada nos uniría de algún modo, o serían un poco más invisibles los lazos que nos unen. Y tal vez eso explica por qué en el campo de la literatura incluso no ha habido grandes aventuras con el lenguaje, gran pasión por las vanguardias, por la experimentación, porque conservar como la pureza del lenguaje, conservar la claridad del mensaje, termina siendo muy importante para nosotros, no solo como factor estético, sino como factor de identidad. Entonces, tal vez por eso, así se explica un poco ese excesivo formalismo, si no fuera porque también hay otras razones de tipo más político, si se quiere. En Colombia hubo también una tensión original, la tensión entre los pueblos, digamos, interiores, los pueblos de la cordillera y los pueblos de los litorales, y entre el pueblo central, entre la comunidad central que formaba la Nueva Granada y la región de Venezuela y de Ecuador, que originalmente formaban parte del país. Entonces, de todas esas fuerzas en tensión nació, diría yo, esa manera, ese estilo, y lo digo sobre todo porque ha habido un debate muy antiguo en Colombia
entre dos factores de la política, que son el bolivarismo y el santandereanismo, ¿no? O el santanderismo. Bolívar y Santander encarnaban el uno la mirada venezolana sobre la historia y Santander, digámoslo así, la mirada colombiana. Y resulta que mientras Bolívar era un hombre práctico, era un hombre de acción, era un hombre de decisiones, como buen militar y como buen romántico, diría yo, apasionado, Santander era un hombre un jurista, ¿no? Para quien lo más importante eran las normas, casi que las normas estaban antes que las realidades, ¿no? Y entonces en Colombia existe también ese formalismo jurídico que parece atraparlo todo y enredarlo todo. Y si algo estamos viendo en estos momentos con respecto al proceso de paz, por eso me parece interesante señalarlo, es que en momentos en que hay que tomar decisiones políticas, porque para superar esa guerra hay que hacerlo políticamente, hay quien cree que las soluciones son jurídicas y que hay que perderse en laberintos de incisos y de artículos y de fórmulas y que finalmente no permiten avanzar hacia transformar la realidad en otro sentido. Una manía del excesivo puntillismo jurídico que debía estar ahí para evitar la guerra, pero que no puede estar ahí para evitar la paz. No puedo dejar de preguntarte algo. ¿Te parece que hablamos muy mal acá? ¿Cómo, perdón? Es que acá no se escucha bien, hay rebote. Si te parece que hablamos muy mal los chilenos. No, por supuesto que no. Yo pienso que cada nación tiene su música, ¿no? Y cada nación tiene su lengua, ¿no? Es una fortuna que la lengua castellana en nuestro continente sea una lengua fundamentalmente compartida, en donde podemos dialogar, porque habría sido muy fácil que se hubieran desarrollado dialectos casi insalvables. Se dio en España, que es un territorio mucho más pequeño, y sin embargo hay naciones lingüísticas distintas por todas partes. Es casi un milagro que América Latina tenga la misma lengua y pueda compartirla. Y en esa medida a mí me parece que el tono particular de cada región, de cada país, es más bien una riqueza, ¿no? No entorpece la comunicación y le da gracia y le da sabor y sazona, ¿no? Mejor si no las diferencias, por lo menos los matices de la cultura. Tú reivindicas el carácter mestizo de Colombia. Así es. ¿Ese carácter mestizo es reconocido oficialmente como algo valorable? Ahora es muy difícil en Colombia negar ese mestizaje. Hay quienes lo intentan, hay incluso intelectuales que tratan todavía de formular la vieja teoría de que nosotros no somos otra cosa que españoles trasplantados a otro territorio, ¿no? Hay un intelectual que hace poco ha publicado un libro tratando de demostrar que nosotros somos exclusivamente árabes y judíos que llegaron a América huyendo de las persecuciones españolas. Pero bueno, esas son, digamos, hoy se los puede ver como caprichos intelectuales, pero nadie los podría tomar realmente en serio, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia, sí, durante mucho tiempo se tomaron en serio esas teorías. Uno de los grandes pesos del poder colonial y de la tradición colonial está en impedirle a los pueblos tomar conciencia de su diferencia, de su singularidad, de su originalidad, si se quiere. Y bueno, la manera como se dio la conquista española en estas tierras, con su radical negación del carácter cultural de los pueblos nativos, de sus civilizaciones, de sus mitologías, de sus lenguas, y esa veneración hiperbólica de la cultura europea, de la religión europea, de las lenguas de Europa y de los pasados de Europa como nuestro único destino, pesaron mucho sobre la formación de nuestras naciones.
Un intelectual colombiano, Germán Arciniegas, decía algo que a mí siempre me ha parecido muy notable. Decía que aquí no hubo un descubrimiento de América, sino un cubrimiento de América, que cuando llegó la cultura europea, en realidad no llegó a descubrir, sino a cubrir el mundo americano, a cubrir todo lo que en América había. Y una de las consecuencias de eso es que nosotros llevamos 5 siglos descubriendo América, porque todos los días nos toca descubrir algo que estaba borrado, que estaba sepultado, que estaba acallado, y eso se da en todos los campos. Inclusive nos toca descubrir nuestra propia naturaleza, porque nos crearon incluso la leyenda de que solo los pinos, los eucaliptos, los cipreses, ¿no? La vegetación europea era, digámoslo así, la forma superior del paisaje, y tuvo que venir el barón de Humboldt a comienzos del siglo XIX a embriagarse de maravilla viendo la exuberancia de la vegetación americana y de la fauna americana, pero todavía hay mucha gente, y sobre todo en esa región equinoccial nuestra, que sigue pensando que un paisaje solo es lindo si parece Suiza, ¿no? Y en esa medida se niegan a ver el esplendor de la biodiversidad, y creo que si algo ha atentado contra la riqueza natural de nuestra tierra es esa manera exotista de mirarnos siempre como una especie de mundo en borrador que todavía no ha accedido a las excelencias del mundo pleno, ¿no? Y creo que en Colombia todavía hace falta un esfuerzo por reivindicar de todas las maneras posibles esa riqueza de lo que somos, no excluyendo el mundo europeo, que ya es irrenunciable. Ya no es hora de salir a decirle a Colón que no desembarque, ¿eh? Pero, por supuesto que así como hemos perdido 5 siglos negando el valor de nuestras culturas nativas, de nuestros pueblos indígenas, de sus lenguas, de sus mitologías, de su cosmovisión, y de los pueblos africanos que tantas cosas le han aportado a nuestra cultura, ¿no? Tampoco podríamos pues perder los siguientes 5 siglos negando nuestra composición europea y nuestra pertenencia al mundo europeo. Y lo que nos da realmente nuestra originalidad a todos los pueblos de América Latina es precisamente el pertenecer a tantas tradiciones distintas y poder hacer síntesis con ellas. Hay una figura que tú admiras mucho, o eso me pareció a mí al menos, que es Juan de Castellanos. Me gustaría que explicaras quién fue Juan de Castellanos, cómo lo descubriste y cómo repercutió en tu pensamiento y en tu obra. Sí, bueno, yo me decía desde niño, porque algo ya he tenido de relación como con ciertas tradiciones culturales, que extraño que la conquista de América no hubiera dejado una gran huella en la poesía, siendo como es el hecho central de la historia del mundo en los últimos siglos, ¿no? El descubrimiento de América y la conquista de América y todo lo que contuvo es un hecho, es una saga épica, asombrosa, y casi que parece una historia de ciencia ficción, o por lo menos una saga de literatura fantástica, porque no hay nada más parecido al descubrimiento y la conquista de otro planeta. 2 mitades del mundo que no se habían visto nunca y que habían evolucionado independientemente durante miles y miles de años, se encontraron de pronto, ¿no? Y cada una tenía sus lenguas, sus mitologías, sus religiones, su cosmos, pero desafortunadamente todo se resolvió en un choque demasiado violento y demasiado atroz. Pero yo un día me encontré con la obra de Juan de Castellanos, que era, digamos, un discípulo bastante audaz de Alonso de Ercilla. Ercilla estuvo 3 años en territorio chileno y concibió la idea de que era posible hacer un poema con las cosas que él había visto aquí. Eso era asombroso, porque para los españoles de entonces el mundo americano no era un mundo digno de la épica ni digno de la poesía, era una suerte de submundo, ¿no? Era como llegar más bien a
a las ciénagas de Calibán, por decirlo de algún modo, y que Ercilla haya visto la posibilidad no solo de contar, sino de cantar este mundo, es algo extraordinario. Juan de Castellanos se nutrió de la aventura de Ercilla, pero llevó, digamos, su aventura más al extremo. Él no quiso hacer un poema épico de corte clásico, ¿no? Ercilla de todas maneras quería satisfacer el gusto de la corte española a la que pertenecía, pero sí tomó la imagen de los pueblos nativos, de los héroes indígenas, y les dio, digámoslo así, un perfil heroico de corte clásico, como de la Eneida de Virgilio, ¿no? Castellanos quiso hacer la crónica de la conquista de la región del Caribe y de la región equinoccial desde los viajes de Colón. Hizo un libro casi infinito, un libro inagotable, interminable, lo escribió durante 40 años en octavas reales, contando cómo fue el avance de Juan Ponce de León sobre Puerto Rico, de Velázquez sobre Cuba, de Hortal y Cedeño sobre la isla de Trinidad, cómo avanzaron los conquistadores alemanes por la región de Venezuela, cómo avanzó Pedro de Heredia después de fundar a Cartagena por la región de los Cenúes en las ciénagas colombianas, cómo avanzó Sebastián de Belalcázar desde el sur, Jorge Robledo por los cañones del Cauca, Gonzalo Jiménez de Quesada hasta el reino de los Muiscas de la Sabana, y llevaba 40 años escribiendo y no se le acababa nunca la historia que estaba contando, y cuando murió a los 87 años, él había empezado a escribir a los 42 o algo así, todavía se le quedaba mucho en el tintero, ¿no? Todavía esperaba tener más tiempo para contar más cosas. Y cuando yo me encontré con ese poema que tenía muy mala fama entre los literatos colombianos tradicionales, al que los poetas consideraban una especie de crónica polvorienta que nadie quería leer, y al que los historiadores consideraban un poema que nadie quería leer, me sorprendió porque me pareció maravilloso todo lo que él contaba y todo lo que él cantaba. Y me pareció que era la versión de la conquista que no podía darnos un historiador, porque a los historiadores siempre están atentos solo a ciertas cosas que les parecen importantes en los históricos, mientras que a los poetas les parece importante que un pájaro cante, que un caimán abra la boca. Tú hablas también, o escribes también sobre la incorporación del lenguaje americano en ese poema. Sí, eso fue muy importante, porque la verdad es que cuando llegó aquí la lengua castellana, era una lengua hecha para nombrar un mundo muy distinto del mundo americano. Y curiosamente esa lengua que era tan madura que estaba en vísperas de escribir el Quijote, enmudecía ante América, porque no tenía palabras para nombrar nada de lo que era específicamente americano, ni los árboles, ni los pájaros, ni los climas, ni los pueblos nativos, ni sus costumbres, ni sus regiones. Y Juan de Castellanos sufrió, digamos, esa agonía poética de tener una lengua inmensa, una lengua muy expresiva, y no poder, sin embargo, nombrar ese mundo al que estaba enfrentado. Y entonces él tomó una decisión muy sabia, muy de la sensibilidad del Renacimiento, tomó prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano. Entonces su poema, que era un poema en octavas reales, de corte latino, clásico, empezó a llenarse de caimanes, de anacondas, de jaguares, de bohíos, de aguacates, de piñas, de guanábanas, y cuando el poema llegó a España nadie lo entendió. Les parecía que estaba lleno de palabras bárbaras y exóticas que afeaban la sonoridad clásica de la lengua, y además Castellano se tomó la licencia, que hoy yo le agradezco de todo corazón, de llamar a los indios por su nombre, cuando después de la conquista aquí los indígenas perdieron individuación. ¿Quién hizo eso? Un indio, pero nadie volvió a tener nombre propio. Castellanos alcanzó a saber cómo eran los nombres propios de los pueblos indígenas de innumerables pueblos de la región del Caribe y de la región de los Andes, y los llamaba con sus nombres, con los nombres de sus tribus, de sus poblaciones, de sus naciones, y claro, para un español eso parecía un poema de otro planeta, era exactamente eso.
Y entonces nadie quiso aceptar eso como poesía, y creo que han tenido que pasar siglos para que aprendamos a ver en ese poema, digámoslo así, el descubrimiento de un mundo y la inauguración en la lengua de una alianza de los mundos. Y afortunadamente la conquista no se resolvió solo en el terrible genocidio que fueron esas primeras décadas, sino que vino también la cabalgata asombrada de los cronistas y de estos poetas que fueron capaces también de cantar el mundo al que habían llegado. ¿Cómo influyó Juan de Castellano en Ursúa, El país de la canela y Serpientes sin ojos, que son tus novelas? Bueno, cuando yo me encontré con Juan de Castellanos, yo me propuse leer el libro. Ni siquiera me propuse ninguna tarea literaria. Ya leer el libro era un trabajo, un desafío enorme, porque es un libro muy extenso. Me propuse leerlo y comentarlo, ir leyendo los versos, ir haciendo una valoración de los versos, porque lo primero que me dije es, yo entiendo que los críticos españoles no hayan sido capaces de apreciar el valor poético de esta obra, porque había muchos desafíos mentales allí que era difícil superar, y porque ellos en todas esas palabras no ven un significado, ven sonoridades vacías. Pero no entiendo que nuestros poetas americanos no hayan hecho la valoración de esta obra, porque aquí sí sabemos que es una piña y que es una guanábana y que es una anaconda y que es un jaguar, y no podemos descalificar tan olímpicamente una obra que es la fundación en el lenguaje de la poesía de América y de la cultura americana. Entonces me propuse escribir un libro sobre Juan de Castellanos, sobre las elegías de varones ilustres de Indias, y le dediqué casi 10 años a esa lectura y a la escritura de ese libro que se llama Las auroras de sangre. Y cuando ya terminé de hacer esa suerte de biografía de Castellanos y esa valoración estética, literaria de su poema, y creía ya haber saldado mi deuda con el siglo XVI, se me ocurrió que a lo mejor yo podría recrear alguno de los episodios que Juan de Castellanos contaba. Y el que más me interesó fue el de los primeros viajes al Amazonas. Me dije, ¿por qué no escribir un libro para comparar lo que fue el primer viaje al Amazonas de Orellana en 1541, que fue un viaje de descubrimiento? No sabían que existía el Amazonas, creían que iban a encontrar bosques de canela, y se encontraron con el río y se los llevó el río, y por meses no sabían hacia dónde iban por una selva que crecía. Comparar ese viaje con el viaje que 20 años después emprendió Pedro de Ursúa, que ya no era un viaje de descubrimiento, sino un viaje de conquista. Ya sabían que existía la selva, ya sabían que existía el río, y concibieron muy a la española de aquellos tiempos que eso era posible conquistarlo, que la selva amazónica era susceptible de una conquista, ¿no?, y de una dominación. Entonces, comparar esos dos viajes me interesaba mucho, y así emprendí mi relato, que pronto se me fue convirtiendo en 3 novelas más o menos extensas. Ursúa, que es sobre el personaje que habría de vivir esa aventura; El país de la canela, contando el viaje de Orellana; y Las serpientes sin ojos, que cuenta cómo se fue Ursúa 20 años después a repetir el viaje de Orellana. De manera que le debo a Juan de Castellanos el haber hallado esas historias, le debo a Juan de Castellanos el haber hallado hasta cierto punto una manera de contarlas, deteniéndome como lo hacía él en los detalles, en qué hizo el caimán y la canoa y cómo eran las flechas y todo esto. Y cuando yo creía que ya había pagado mi deuda con el siglo XVI, comenzaron los 15 años que le dediqué a escribir esas novelas. Es como, también es una especie como de desandar el camino y reconciliar ese episodio de conquista. Desandar el camino es porque parte con Ursúa en España, y hay al menos en las primeras páginas una descripción de ese mundo en España, en el País Vasco. Lo sientes como, después de haberlo escrito, como esa especie como de reencuentro entre lo español y lo indígena.
Para mí fue muy importante vivir todo ese proceso porque pues yo por momentos vivía también ese conflicto de eh, qué tanto valor le concedemos a la conquista, qué tanto mm, podemos reconocernos en este mestizaje, qué tanto tenemos que cargar con la culpa de ser nosotros los hijos de los invasores y de los invadidos, y si podremos alguna vez reconciliarnos con nosotros mismos. Claro que a mediados del siglo XIX, Baudelaire, de quien dicen que es el poeta instaurador de la modernidad, escribió en alguna parte como la típica descripción del hombre moderno, del ser humano moderno, un poema en el que dice: yo soy la herida y el cuchillo, la bofetada y la mejilla, yo soy los miembros y la rueda, soy el verdugo y soy la víctima. Y yo me dije, bueno, no es que vivamos una situación muy excepcional, es que la historia de la humanidad es esa, ¿no? Somos herederos de todas las virtudes y de todos los horrores, y no vamos a pasarnos el resto de la historia lacerándonos. Aceptémonos como lo que somos en esa complejidad y aprendamos a valorar lo mejor que hay de cada una de esas culturas en nosotros. Así como no podemos decir que todo lo que tuvieron los pueblos nativos indígenas sea valioso y haya que aceptarlo, y entonces hay que mirarlo con una mirada crítica y humana y aceptar lo mejor que hay en ellos, que es mucho. Tampoco podemos decir que lo que llegó de Europa haya sido todo atrocidad y horror. Al fin y al cabo, nuestra cultura aceptó antes de toda teoría esta lengua que hoy nos une continentalmente y todos los pasados que esa lengua contiene. Y la mayor parte de la gente de nuestro continente profesa una religión de origen hebreo y griego y romano, y unas instituciones tomadas de la cultura europea y del siglo de las luces y de la ilustración, de manera que ¿por qué no hacer de todo eso nuestro tesoro? Y estas novelas me ayudaron a reconciliarme con toda esa complejidad y a saber que no tenemos que extenuarnos en luchar siempre contra una parte de lo que somos. Tú describes en uno de tus libros o dices que las guerras de la independencia en América fueron mucho menos sangrientas que las guerras europeas. ¿Qué repercusión tiene eso en la experiencia de la guerra que tenemos en América o la experiencia de los conflictos bélicos? Bueno, yo creo que este continente ha sido un continente admirable en ese sentido, ¿no? Y lo digo desde Colombia, que es tal vez de todos los países el que tiene una experiencia de violencia más acentuada, o por lo menos más prolongada, ¿no? Son contadísimas las guerras entre naciones en nuestro continente en los últimos siglos, ¿no? En los 2 siglos que llevamos de independencia, son contadísimas las experiencias de guerras, y nunca fueron guerras ni prolongadas ni terribles en víctimas, ¿no? Ha habido desencuentros y ha habido choques, naturalmente, pero a mí me parece que ha sido un continente muy pacífico en términos de lucha entre naciones, y de lucha incluso entre tribus y entre ídolos gentilicios. En cambio, ha sido un continente de mucha violencia entre hermanos, ¿no? Pero casi siempre esa violencia ha tenido como 2 factores principales que todavía vale la pena interrogar mucho, ¿no? La política, ¿no? La manipulación de las élites sobre los pueblos para ponerlos a pelear entre sí, siguiendo tal vez el viejo adagio o la vieja consigna de divide y reinarás. Y por otro lado, si no la pobreza, que no creo que necesariamente produzca violencia, sí la desigualdad, que deja un rastro de resentimiento en los pueblos. La verdad es que la marginalidad, la exclusión y la falta de oportunidades y la falta de una educación generosa
se arroja a los pueblos desamparados a toda forma de rapacidad y de conflicto. Y yo diría que buena parte de la violencia que vive en pueblos como Colombia no es una violencia ciega ni una violencia inexplicable, sino que tiene perfectamente explicaciones a la luz de un mundo que no respeta a la gente, pero que le pide a la gente respeto, y muy a menudo de un mundo en el que el ciudadano tiene que respetar la ley, pero la ley no respeta al ciudadano. Ese tema, el de la desigualdad, bueno, lo que iba a decir tiene que ver con ese aplauso. Ese tema, el de la desigualdad y el abuso, ha estado muy presente en Chile desde hace unos 10 años, como tema, digamos, como tema político, como centro de la discusión política y presente en la vida cotidiana desde siempre. Pero ese tema está presente, el de la desigualdad y el abuso, en la discusión, en los discursos políticos colombianos actualmente. Pues yo siento que mucho menos de lo que debiera. Yo creo que, por ejemplo, el debate que hay hoy en Colombia sobre la paz parece limitarse, gracias a las agendas de los partidos políticos y de las dirigencias, y a veces a las agendas de los medios de comunicación, exclusivamente a qué paz se va a articular, si la de este señor o la de aquel otro. Pero lo que debería estar en el fondo del debate sobre la paz de Colombia es cuáles son las reformas históricas que hay que hacer para impedir que vuelva otra violencia como la que hemos vivido durante tanto tiempo. Yo siento, y lo he dicho en todos mis libros y lo estoy diciendo desde hace 20 años, que la causa de las violencias colombianas ha sido una manera de administrar el país, una manera de gobernarlo, que deja a demasiada gente por fuera de toda oportunidad. Un sistema de privilegios y de compadrazgos de una casta que es dueña del país desde siempre. Basta decir dos cifras para entender a qué nos referimos. Colombia es un país de 50 millones de habitantes y tiene 30 millones de hectáreas susceptibles de ser aprovechadas económicamente, y la mitad del territorio productivo de Colombia está en manos de 2.500 personas, y la mitad de los depósitos que hay en los bancos está en manos de 2.500 personas. No hay que preguntar más de por qué el país vive en esas convulsiones y en esa incertidumbre y en esas dificultades. Durante mucho tiempo se han aplazado unas reformas que incluso buena parte de nuestros países han hecho. La reforma mexicana, la reforma liberal mexicana se hizo en la segunda mitad del siglo XIX, separando la Iglesia y el Estado y haciendo una reivindicación del mundo indígena, por ejemplo. Y cada país intentó hacer esas reformas parcialmente, al menos. En Colombia nunca se abrieron camino las reformas liberales. Entonces sigue siendo un país donde una concentración de la riqueza, de la tierra y de los privilegios demasiado grande, y yo siento que toda paz que se diseñe será una paz imperfecta si no se tiene en cuenta a la gente y las urgentes necesidades de unas reformas mínimas que hagan del país una democracia verdadera. ¿Cuál es la figura habitual de Simón Bolívar y cuál es la figura que tú descubriste? Bueno, Simón Bolívar es un personaje asombroso, ¿no? Yo empecé a estudiar sobre él para tratar de superar la versión que me había dejado, digámoslo así, la cartilla escolar, ¿no? Y me propuse no idealizarlo, me propuse tratar de mirarlo con objetividad, con cierta ecuanimidad, pero muy rápidamente me encontré con que era un personaje que trascendía casi todas las medidas que uno pudiera tener, ¿no? Es un personaje, un gran personaje de la era romántica, asombroso por su cultura, asombroso por su espíritu, asombroso por su talento como estadista, asombroso por su talento como militar, pero más asombroso que todo eso, asombroso por su psicología, por su voluntad, ¿no? Alguien decidido a algo
a pesar de todos los obstáculos, alguien que cuando los sorprendieron una noche sus compañeros, o se le acercaron una noche sus compañeros viniendo de una derrota, de una batalla terrible, avanzando por unas selvas inhóspitas de noche, en la peor de las situaciones, y le preguntaron, ¿ahora qué hacemos? Contestó, triunfar. ¿No? Es tan asombrosa esa fuerza de voluntad que uno entiende que cuando hay alguien así es muy difícil que una causa fracase, ¿no? Y la causa de Bolívar hubo momentos en que no quedaba sino él. Sin embargo, como quedaba él, la causa renacía de sus cenizas y todo volvía a comenzar. Verlo presenciar el hundimiento de la Primera República Venezolana en el año 12 y verlo huir a él hacia la Nueva Granada y verlo llegar allá apenas con una tropita de 30 hombres y unas espadas viejas, y le ordenan quedarse en un sitio y ya no es capaz de quedarse en ese sitio, pide permiso para ir a otra parte y 6 meses después ya tiene una tropa como de 2.000 hombres y está cruzando la frontera para ir a fundar de nuevo la República Venezolana, y lo hace y otra vez es derrotado y otra vez empieza. Es decir, su biografía es sin duda una gran novela. Leer un libro como el de Gerhard Masur, que es tal vez la mejor biografía que yo conozco, muestra un espíritu, un carácter que es verdaderamente admirable. Si uno compara grandes héroes de su tiempo con personajes, se han hecho esas comparaciones inclusive en la propia Francia, con personajes como Napoleón, pues bueno, es muy interesante ver esos paralelos, porque Napoleón se le parece en muchas cosas, salvo en una, diría yo, y es que Napoleón era un dictador, y Bolívar, un self-made man también. Y Bolívar era un libertador. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre el que va dominando naciones y el que va liberando naciones. La expresión bolivariano yo creo que cambió en estas 2 décadas de connotación. ¿Qué es ser bolivariano actualmente? Bueno, yo creo que la expresión bolivariano yo creo que sigue significando lo mismo. Algunos bolivarianos han dejado de significar lo mismo, ¿no? Y todo porque de todas maneras que hay que tener en cuenta y que es muy interesante, ya que vamos a hablar de Venezuela, ¿no? Y es que por alguna razón misteriosa Venezuela fue en su momento el país que advirtió más nítidamente qué era lo que pasaba en términos geopolíticos y en términos históricos en la encrucijada de la independencia. No solo Bolívar, yo diría que antes de él, un hombre como Simón Rodríguez, su maestro, y como el propio padre de Bolívar, ya advertían nítidamente la necesidad de independizarse de España, ya advertían que estos países estaban maduros para la independencia, que ya no podían seguir viviendo bajo la tutela de los regímenes europeos, y además sabían que había llegado la era de la República, en eso eran románticos como Byron, había llegado la era de la República, ya no era hora de seguir bajo la tutela de las monarquías europeas. Y lo que vivió América Latina a comienzos del siglo XIX fue algo muy grande, porque fue la primera gran lucha contra el colonialismo que se dio en este planeta. América Latina vivió antes que cualquier otro pueblo una lucha contra el colonialismo. Lo digo así porque de todas maneras, aunque los norteamericanos libraron su lucha antes, ¿no?, la dominación colonial que Inglaterra había obrado sobre los Estados Unidos no solo había sido más breve, sino que las riquezas de Estados Unidos en realidad nunca se fueron para Inglaterra, porque a Estados Unidos llegaban colonos con sus familias a ocupar el territorio y a explotarlo,
mientras que la riqueza de América Latina sí se fue para España en gran medida y por el camino se la tomó Inglaterra. De manera que aquí sí habíamos vivido, digamos, el peso. Por ejemplo, la extracción de metales de América Latina fue abrumadora. Los metales de Norteamérica yo creo que no se fueron, ahí se quedaron, ¿no? Y las riquezas de Norteamérica en gran medida. Pero bueno, de todas maneras el continente libró esa lucha, los Estados Unidos dieron un ejemplo, no solo un ejemplo de rebelión contra las metrópolis, sino el ejemplo más valioso todavía de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dieron origen a una nueva era política en este planeta. Y América Latina se tomó muy en serio la idea de la república y la idea de fundar repúblicas en momentos en que ya era difícil fundar repúblicas en Europa y era mucho más difícil aquí. Los europeos no tenían esclavos, los europeos no tenían pueblos indígenas a los que se les negaba incluso su humanidad. Fundar repúblicas y fundar la idea de una igualdad en estas naciones nuestras era un desafío mucho más grande y estas generaciones lo cumplieron. De tu obra también se desprende la idea que la idea de género como perdona, esto es como un poco ideológico, género de la virilidad hispana siempre está en la conquista, en la independencia, el hombre, varón, masculino. ¿Cuál es el lugar de la mujer? ¿Cuál es el lugar? De la mujer. Es una pregunta que está abierta no solo con respecto a la política y no solo con respecto a la vida social, ¿no? Es una pregunta que está abierta incluso en terrenos donde no parecería haber tantas dudas, como en el campo del arte, por ejemplo, ¿no? También nos preguntamos por qué parece haber una hegemonía masculina en el campo de la literatura, en el campo de las artes, ¿no? No una primacía absoluta, pero sí, digo yo, una hegemonía. Y eso tiene que ver, yo creo que sobre todo, con un modelo patriarcal que impera en el planeta hace mucho tiempo y del que no son inocentes las religiones, ¿no? Y sobre todo las grandes religiones patriarcales de los últimos milenios que arrasaron con el viejo panteón de los pueblos de todas las regiones del mundo en donde había divinidades femeninas, ¿no? La idea de una divinidad femenina desapareció con el triunfo del mundo cristiano y con el triunfo del mundo islámico y hasta un poco con el triunfo y por supuesto del mundo judío. Y yo siento que es otra cosa en los pueblos donde persiste el politeísmo o en los pueblos donde persiste el animismo. La India, que para mí es un pueblo ejemplar en ese sentido, es un pueblo sensato que piensa que hay 3 millones de dioses, ¿no? Eso ya más o menos es una medida razonable, ¿no? Y si uno le pregunta a un hindú por qué ellos creen que hay 3 millones de dioses y le dice que es que nosotros pensamos que no hay sino uno, el hindú le puede explicar con serenidad que ellos también piensan que hay un solo Dios, que en realidad son 3 y que para algunos fines se van volviendo 30 y 300 y 3.000 y 3 millones, ¿no? Dicen que si hay un solo Dios, ese Dios es tan inmenso, tan inabarcable, tan luminoso, tan cegador, tan absoluto, que es imposible acercársele siquiera, que es imposible siquiera concebirlo, y que entonces ellos necesitan unas 3 millones de ventanitas para asomarse a la divinidad, ¿no? Para asomarse a las distintas virtudes de la divinidad, a su piedad, a su capacidad de destrucción, a su capacidad de creación, a su capacidad de alimentar, de nutrir, de hospedar, de proteger.
Y entonces uno empieza a entender que no es que sean mundos incompatibles, sino maneras de razonar distintas, ¿no? Y maneras de organizar de una manera distinta nuestra percepción del universo. Yo siento que los pueblos politeístas son mucho más respetuosos de, no digamos de los dos géneros, sino de la pluralidad de géneros que hay en este mundo y de la pluralidad de sensibilidades que hay. Y que hay una deformación de principio que ha hecho que las sociedades patriarcales solo parezcan, dejar en el hombre como el protagonismo de un montón de cosas. Porque la verdad es que a las mujeres les ha tocado buena parte del trabajo, ¿no? Y a los hombres buena parte de los créditos, ¿no? De la civilización. Hasta el punto de que a veces uno se encuentra con familias en las que se le pregunta al marido, ¿usted trabaja? Y él dice, sí, yo trabajo, voy todo el día a la oficina o al empleo o no sé qué cosa. ¿Y su mujer trabaja? No, ella está en la casa, ¿no? Mirando el techo. Y claro, quien está trabajando verdaderamente por lo general es ella. ¿Quién sería una gran colombiana? Si hay un Simón Bolívar, ¿quién sería una libertadora o algo parecido? Bueno, no creo que la cosa se presente en esos términos de equivalencias, ¿no? Es muy posible que las grandes abnegadas heroínas de la independencia hayan sido las mujeres, ¿no? Y es muy probable que parte de su abnegación y de su heroísmo significó que ni siquiera reclamaron el título de libertadoras, que debieron, por supuesto, la labor que debieron cumplir muy ejemplarmente de muchas maneras, ¿no? Pero yo siento que en todos los casos forma parte de los errores del mundo y no digamos solo de nuestra época, un montón de prejuicios que reinan por ahí como verdades inapelables. La de que hay gente importante y hay gente no importante, la de que hay gente con historia y hay gente sin historia, la de que hay gente que es artista y gente que no lo es. Yo creo que todas esas cosas tendremos que revisarlas porque realmente de ahí no sale nada en términos de civilización.